Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Salud en la Comunidad. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante porque vamos a estar hablando sobre el vértigo y cuáles son sus efectos a nivel tanto físico como emocional. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Champa. Ella tiene una especialidad de otorrinolaringología. Y así que le damos la bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Qué honor tenerla en nuestro espacio. Cuénteme un poquito acerca de su preparación, de su carrera, cómo ha sido. Bueno, primeramente muy buenas tardes, qué gusto la invitación. De verdad que para mí es un tema muy fascinante y apasionante. Pues soy la doctora Patricia Chamba, soy especialista en otorrinolaringología, tengo un diplomado en cirugía rinofacial y tengo una certificación en otoneurología del Instituto de Neurorehabilitación de Chile. Perfecto. Este es un tema que realmente es bastante común, la verdad, pero muy poco conocido. Entonces, mirarlo al vértigo desde un punto de vista emocional, físico, como tal, me parece que es un tema muy poco conocido, pero es muy interesante de conversar. Claro, sí, o muchas veces se lo suele confundir, ¿no? Pero coméntenos un poquito, doctora, ¿a qué se refiere con vértigo? ¿Qué es vértigo? Bueno, vértigo en sí es una sensación rotatoria, tanto de la persona o del ambiente en donde yo estoy, ¿no? El cual puede durar minutos, segundos o puede durar mucho tiempo. Entonces, vértigo como tal, tenemos que tratarlo dos tipos de especialistas, dependiendo de dónde está la afectación. Tanto el otorrinolaringólogo básicamente hace la revisión y el tratamiento de la parte periférica, es decir, del oído interno, mientras que la parte cerebral lo hace ya el neurólogo. Esos son los dos especialistas encargados como tal del vértigo. Es una gran diferencia de mareo, es una gran diferencia de desequilibrio, porque realmente tengo que tener una sensación de rotación. Si no tengo la sensación de rotación, pues posiblemente sean otros diagnósticos, pero eso es vértigo como tal. O muchas veces se suele confundir, como ya lo estábamos hablando anteriormente, con me siento aturdida y me tomo, por ejemplo, una paracetamol o algo, me voy a emergencias y a veces ni siquiera me dan un diagnóstico correcto. Por supuesto, eso es algo muy interesante porque vértigo como tal, según las estadísticas, dicen que básicamente 23 millones de personas al año en Estados Unidos se atienden por vértigo. Sin embargo, aquí en Ecuador no existen esas estadísticas correctas porque realmente son muchos diagnósticos que el paciente viene, o sea, recorre alrededor, pero no está diagnosticado correctamente con vértigo. Vértigo en sí es una subespecialidad del otorrino. Entonces también es algo muy específico en lo cual uno se amerita un poco de estudios y un poco mire, qué interesante, ¿no? Y bueno, aquí quería preguntarle también, ¿qué puede causar el vértigo? Por ejemplo, ciertos medicamentos, desbalances, algún daño incluso o lesión a nivel del nervio vestibular, ¿qué puede ser? El vértigo como tal es un síntoma de enfermedades que pueden ser muy amplias. El 30% de los pacientes que tienen vértigo pueden ser enfermedades mortales, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, puede ser un debutante de vértigo. También otras afecciones de vértigo como tal en el oído, en cambio ya es una pérdida auditiva que viene con un tinnitus, que viene con mucho vómito, con mucho mareo, que puede ser un debutante tal vez de enfermedades virales, que es una de las causas más comunes, idiopáticas, inclusive autoinmunes, que pueden ser inclusive causas tumorales, como un tumor específicamente en el nervio auditivo, degenerativas. O sea, el vértigo como tal tiene muchísimos diagnósticos, tiene muchas, porque es un síntoma, es como decir, me duele la cabeza, pero ¿cuál será la razón del dolor de cabeza? Y eso mismo es vértigo, es un síntoma de enfermedades que tenemos que buscar. Claro, entonces aquí se hace un trabajo multidisciplinario, me imagino, ¿no? Totalmente. Eso es algo muy importante realizarlo, porque vértigo como tal no necesita solo de un especialista, necesita de un trabajo multidireccional como tal, porque básicamente como hoy día vamos a tratar la parte emocional y la parte física, inclusive necesita de la ayuda psicológica, porque vértigo es debilitante. Inclusive de eso causa pánico al paciente, causa ansiedad, causa depresión. Inclusive hay pacientes que mantienen la cabeza rígida porque piensan que si se movilizan con la cabeza, ellos van a tener otra vez esa sensación. Y tener una sensación de vértigo demasiado agobiante, ¿no? Muy agobiante. De verdad, sí, me imagino. Bueno, ¿y qué tipo de exámenes nosotros podemos realizar o nos pueden derivar para que podamos confirmar este diagnóstico de que estoy yo padeciendo de vértigo?
Como tal, la primera, como dije, la primera línea del paciente donde tendría que llegar es a la emergencia, ¿no? Claro. En emergencia se puede hacer varios, como diría yo, maniobras que podríamos determinar dónde está el vértigo. Y lo podemos identificar si es central o es periférico, es decir, si es del oído interno o de la parte vestibular, que ya me corresponde a mí como otorrino, o es de una parte de neurología. Claro. Entonces, en el momento que el paciente llega, unas maniobras simples podrían determinar cuál es la causante, porque el vértigo como tal sí se puede determinar por medio de maniobras como se llama HIITS, que es una de las maniobras que más utilizamos, que es para ver si esto tiene alguna afectación central o periférica, hacer un diferencial y empezar con cuál es, mejor dicho, el especialista correcto. Claro. Luego viene con nosotros y obviamente cuando ya está con el especialista correcto, digamos yo, otorrino, sé perfectamente decir con qué síntomas está acompañando. Si es con pérdida auditiva, obviamente voy a hacer audiometrías, inclusive voy a llegar a resonancia si es que es necesario, o tomografía si es que es necesario. Pero también tenemos pruebas específicas que se llaman pH-HIITS, que son con unas gafas literalmente que graban la parte de nistagmus, que es un movimiento errático de los ojos, que nos permite poder grabar al paciente y ver qué tipo de enfermedad nos vamos orientando. Entonces, sí, realmente el diagnóstico es bastante complejo. No es algo tan simple, sí, ¿no? Es un proceso. Sí. La parte neurológica, de neurología también es junto con nosotros, porque nosotros mandamos resonancias tanto de oído y también mandamos la parte de resonancias cerebrales con ciertos tipos de pacientes, dependiendo de cómo nosotros vamos identificando sus diagnósticos. Por supuesto. Y aquí le quiero preguntar algo, doctora. ¿Cómo afecta esto o cómo ha visto la parte emocional en sus pacientes? Ok, eso es algo que estoy tratando de trabajar en un proyecto. Este proyecto básicamente se trata de empezar a realizar un cuestionario. Este cuestionario se llama DHI, que es un cuestionario estadounidense creado desde 1990. Pero me imagino que lo haya estandarizado aquí, ¿no? Está estandarizado ya en el español. Perfecto. Y hay muchos países que ya lo han hecho. Por ejemplo, México, Chile, Argentina, que son países más avanzados en otoneurología que nosotros. Y ya están realizando en sus hospitales. Entonces, mi idea es tratar de implementar este tipo de proyecto para que podamos hacer estos cuestionarios, que son básicamente 21 ítems, que nos van a diferenciar si el paciente, cuál es la afectación, tanto emocional, física, y básicamente poder correlacionar cómo esto le afecta a su vida en general. Claro. Entonces, ahí podríamos realmente hacer un trabajo multidisciplinario importante. También sirve para seguimiento, porque a la final hay cierto tipo de vértigo que solo amerita cierto tipo de movimientos correctos, se podría decir, para poder rehabilitar al paciente. Entonces, básicamente podemos ir midiendo cómo nos hizo las 72 horas, cómo fueron al mes, cómo fueron a los 2 a 3 meses. También utilizamos ciertos medicamentos, entonces también para ver cómo es la respuesta. Inclusive llegamos a cirugías. También cuál es la respuesta de estos pacientes y cómo ha mejorado su calidad de vida. Entonces, esto básicamente en otros países es muy elevada la parte física y emocional de cómo los pacientes han estado con vértigo y cómo se sienten. Es muy elevado, es casi del 30 al 40% de una severidad de lo que llegan los pacientes a tener discapacidades emocionales y físicas. Claro, me imagino que lo más común deben ser los cuadros de ansiedad, ¿no? O incluso depresión, ¿no? Claro. Ansiedad, depresión, pánico. Los pacientes realmente tienen o tienden a sentir que su vida se paraliza. Porque imagínense pararse y no poder movilizarse, no poder ni caminar porque siento esta sensación rotatoria terrible. Sobre todo no poder continuar con mi vida normal, ¿no? Exacto. Mi rutina. Una rutina normal, claro. Como leer, como escribir, como literalmente caminar. Entonces sí, para mí es un estudio sumamente fundamental para el área de salud prehospitalaria, ni siquiera para mi especialidad. Claro que para mi especialidad yo puedo hacer más específico, pero este cuestionario inclusive serviría para médicos generales o para médicos que hacen la primera captación y que pueden hacer simples 21 ítems diciendo básicamente cómo le ha afectado al paciente en su área emocional, física. Claro, y este tema también es muy importante, sobre todo el estar en constante capacitación y actualizarme sobre ciertos temas y cómo yo los puedo tratar, ¿no? Y bueno, estos temas los vamos a seguir hablando después de este pequeño corto.
Y bueno, regresamos aquí en nuestro medio de comunicación digital favorito, La Ayora, y estábamos hablando con la doctora Patricia acerca de lo importante que es, sobre todo, saberse actualizar en estos temas. Y algo también que quiero preguntar es, por ejemplo, ¿se hace un trabajo en conjunto con la familia? ¿Cómo es la parte de poderlos informar o educar? Cuéntame un poquito acerca de eso. De mi parte, yo a la familia la tomo como un principal rehabilitador. Por supuesto. Porque a mí me encanta que la familia lo entienda al paciente, de todas las áreas de otorrino, no solo la parte de vértigo, que es una de las fundamentales, pero por ejemplo, si el paciente llegara a tener pérdida auditiva con vértigo, es muy importante al familiar y al paciente explicarle cómo tiene que hablarle al paciente para que le entienda. La calidad de la voz, cuando uno tiene pérdida auditiva, obviamente tiene que ser más lenta, tiene que ser de frente, tiene que ser básicamente un poco más elevada y el paciente no va a sentir que se siente aislado. Entonces, sí, a mí la parte de la familia es fundamental. No pueden estresarlos ni pueden pensar que está fingiendo. Si el diagnóstico nosotros llegamos a que es un vértigo y nosotros lo vamos a ver y vamos a ver cómo el paciente se rehabilita y cómo siente esa mejoría. Entonces, la familia principalmente para eso sirven estos cuestionarios, porque si ya vemos que la discapacidad emocional y física es muy elevada, podemos también con la familia trabajar junto con psicología, por supuesto. Claro, eso sí es muy importante, sobre todo, por ejemplo, yo a mis pacientes siempre trato de educarlos en ese aspecto, incluso a su familia, me encanta trabajar con la familia, por ejemplo, que a mis pacientes les suelen acompañar, siempre les digo qué directrices pueden tomar, sugerencias que se les hace. Obviamente no les voy a ordenar, miren, tienen que hacer esto y punto, no, sino que más bien se trata de una guía, ¿no? Que nosotros, o bueno, que al menos yo suelo hacer. Entonces, me parece muy bonito la parte de poderlo educar y también que lo pueda hacer. Otra cosa también que le quería comentar en este aspecto, tal vez haya tenido algún caso en el que, por ejemplo, sea demasiado fuerte esta parte que le está afectando a nivel emocional, que ha tenido que derivar, por ejemplo, a psiquiatría. No, lamentablemente no derivaciones a psiquiatría porque es muy delicada el tema de salud mental aquí en el país. Es muy delicado. Claro. Los pacientes a veces me dicen, pero si yo vine por una cosa, no me va a mandar por otra y se me entorpece todo. Entonces hay que saber cómo llegarles. Claro, y a mí me parece que tener, ¿no? Que para eso me va a servir el cuestionario, porque si yo veo que es una discapacidad muy potente, puedo aferrarme al cuestionario y decir, ok, esto está saliendo en algo objetivo, en algo que tú mismo lo estás sintiendo y por supuesto te voy a enviar a tal lugar. Sin embargo, no puedo hacerlo aún. Y eso es una expectativa, eso es lo que me encantaría hacer, la verdad. Claro. Sin embargo, sí, yo he visto muchos pacientes que la discapacidad es muy intensa, muy, muy intensa. He tenido pacientes, uno específicamente que hoy fue mi paciente que vino a atenderse conmigo como control, es un escritor, utiliza demasiado su parte cerebral, no duerme y eso le causó muchas aflicciones, tanto centrales como periféricas, tanto para el neurólogo como para mí. Cuando él tuvo vértigo muy intenso, se limitó toda su vida y toda su vida literalmente se paralizó. Ya estos momentos de verle el cambio de cómo está ahora después de 3 a 4 meses de rehabilitación es fascinante, porque el agradecimiento de un paciente de vértigo es muy elevado. Es como haberles vuelto a dar su vida de nuevo. Es como una oportunidad, ¿no? Una otra oportunidad de, ok, ahorita sí, mantengo una vida menos estresante, ahora sí, por favor, cuídate en estos aspectos. Igual le conversamos con la esposa de, por favor, el conducir también bajémoslo un poco, cosas así, que yo soy muy cautelosa. Pero sí, me encantaría que el trabajo sea también con la parte de psicología, psiquiatría. Y las redes de apoyo, sobre todo de nuestros pacientes, que es lo primordial, creo yo, para poder tener un resultado mucho mejor, incluso que supere nuestras expectativas, ¿verdad? Por supuesto. Aquí, entonces, ¿cuál sería el tratamiento que que se les deriva a sus pacientes? En la parte emocional. Sí, en la parte emocional y tanto también en su área. En la parte física, o sea, ¿cuáles son los tratamientos? Sí, ¿qué tratamientos pueden ellos hacer? En la parte de tratamientos, nosotros, identificando cuál es el problema principal, pues obviamente hacemos tratamientos específicos. Como es un síntoma, tenemos que ver cuál es la enfermedad más común. La más común se llama un vértigo paroxístico benigno posicional. Es decir, que básicamente en el vestíbulo un otolito viajó y erráticamente se ubica en un lugar. Entonces, eso me da como a mí una señal de que estoy en movimiento.
Y no es así. Este movimiento tenemos básicamente que volver a rehabilitarlo, se puede decir la palabra correcta, hacemos unas maniobras específicas para este paciente y eso es todo. Es decir, que volvemos el otolito a su lugar. ¿Qué es la causa más común? Hay que saber cómo hacer esa maniobra, hay que saber cómo identificar a esa enfermedad, pero eso es todo. No solo es una sesión, a veces son varias sesiones, a veces es algo atípico, entonces obviamente nosotros tenemos como que ver específicamente cuál es la causante y cómo vamos avanzando. Esta es una. Hay otra enfermedad que es menos común, que no sé, y creo que muchos los han escuchado, que es la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una degeneración que existe a nivel del vestíbulo, básicamente, porque existe una elevada presión que se llama hidrox alrededor de un líquido en el vestíbulo. Entonces, ahí damos cierto tipo de medicamentos. Y dependiendo si es crónico o es agudo. Entonces, yo creo que es muy amplio los tratamientos para vértigo como tal. Y en la parte emocional, para mí, en el TH y que en estos cuestionarios, eso dependería básicamente del paciente, cómo va acoplando todos esos tratamientos y cómo va rehabilitándose realmente. Para mí es importante que mantengan la movilidad de la cabeza. Yo les digo a los pacientes, lo que les pasó básicamente fue como una fractura y necesito que hagas básicamente fisioterapia. ¿Para qué? Para que empieces a movilizar adecuadamente tu estructura articular. Lo mismo pasa con vértigo. Necesitan cierto tipo de ejercicios vestibulares, de movimientos muy fáciles. Literalmente estoy sentada en la silla, subo los ojos, bajo los ojos, movilizo la cabeza, cojo una pelotita, subo, agacho la pelotita. ¿Por qué? Para que mi vestíbulo esté activo y se empiece a rehabilitar. Entonces, realmente vértigo tiene su complejidad. Sus tratamientos a veces son muy simples. Claro. Al llegar a ser muy complejos. Claro, y me imagino que depende muchísimo de cada paciente y cómo asimile esto, ¿verdad? Depende de la edad también, porque como mencioné... Eso de la edad también me interesa saber. Depende mucho de la edad, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, un vértigo muy intenso. El COVID nos trajo una era del antes y el después del COVID. El después del COVID nos trajo un montón de enfermedades muy complicadas de tratar. Entonces, ahora los pacientes jóvenes están sufriendo vértigo. Yo he tenido, literalmente en emergencia, más pacientes jóvenes de vértigo que pacientes ancianos. Que tienen un vértigo tan fuerte, tan severo que los tumba, literalmente. ¿Pero qué secuelas del COVID? Algunos sí, otros son porque... lo que pasa, ahorita lo voy a explicar por qué, es que puede ser por un virus. Puede ser algo que se llama neuritis vestibular. La neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular causado por un virus. ¿Okay? Este virus puede ser COVID o puede ser otro tipo de virus, pero pues, el COVID es la nueva era, porque realmente no es que ha pasado, simplemente sigue todavía existiendo. Y eso desató muchas enfermedades. Recordando que muchas enfermedades otoneurológicas o enfermedades otorrinolaringológicas son hereditarias. Entonces también es importante saber los familiares si han tenido algún tipo de vértigo, si han tenido algún tipo de mareo. Y créame que todas las personas mayores de 60 años, tipo el 20, el 40% de personas han tenido un episodio de vértigo. Pero algunos lo toman como... fue un instante. Simple aturdimiento. Si me lleva a la cama y me incapacita, me voy a hospitalizar. Claro, y eso es una realidad. También un poco la falencia que tenemos en ese sentido de cuando, si no está grave, no necesito ir. No necesito ir. Claro. Exacto. Realmente estos temas también este aspecto que estamos hablando ahora es muy importante, sobre todo porque el COVID nos demostró y destapó muchas otras cosas que nos llega a afectar tanto a nivel físico como emocional. Pero lo vamos a seguir hablando después de este pequeño corto. Y continuamos aquí en nuestro medio de comunicación digital favorito, La Ayora. Y bueno, estábamos hablando esto de cómo la era del COVID destapó muchas cosas que realmente eran comunes, pero no se hablaban o no se solían tratar como deberían correctamente. Entonces, aquí sí me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué tipo de prevención yo tengo que tener ante esto? ¿O qué puedo hacer en caso de? Para vértigo en general, para mí es muy importante mencionar que hay un déficit de vitamina específico, que es la vitamina D. La vitamina D es un déficit que literalmente debilita, puede ser, al nervio. Entonces, también es reforzar esa vitamina.
El complejo B también es importante para mayores de 65 años porque también necesitamos una buena... que los nervios se mantengan bastante protegidos como tal, porque se realizó un estudio en donde se observó que los pacientes que sufrían vértigo y tenían COVID tenían déficit de vitamina D. Entonces, desde aquí ya empezamos con la primera. Lo segundo es la alimentación. Como a veces el vértigo, llegamos, sí, es verdad, tenemos que ser tan cuidadosos y exhaustivos para encontrar cuál es el diagnóstico correcto, pero a veces no podemos encontrarlo porque es a veces muy amplio y pueden ser varios síndromes, varias enfermedades. Entonces, y es complejo como tal. Entonces mandamos a la mayoría, yo mando a todos mis pacientes a una dieta adecuada en crisis. ¿Y qué les digo? Que por favor disminuyan la sal, que disminuyan el chocolate, que se quiten los lácteos, porque todo eso causa un estrés básicamente oxidativo a nivel del vestíbulo y obviamente es para disminuir la exacerbación o esta crisis. Me causó un poco de curiosidad el chocolate, ¿por qué? Lo que pasa es que cierto tipo de medicamentos causan como un cierto tipo de de alimentos causan como una reacción al nervio específicamente. Entonces no queremos que lo hiperestimule, queremos que todo se mantenga controlado. Entonces se ha demostrado, ¿no? Que hay ciertos alimentos que exacerban cierto tipo de enfermedades, incluido una migraña, porque la migraña también puede ser migraña vestibular, puede ser migraña con vértigo. O sea, hay tantas enfermedades como tal que nosotros tenemos que abarcarlas en general. Perfecto. Otra consulta que tengo aquí con referente a esto que estábamos hablando, ¿en qué alimentos o dónde yo puedo encontrar la vitamina D? La vitamina D como tal es del sol. Claro. Entonces, nosotros pero ahí también yo me imagino que los han de educar en este aspecto, ¿qué horarios yo puedo, por ejemplo, tomar el solcito, ¿no? Sí, hay muchísimos. Últimamente esto del sol está muy mediático, porque por supuesto, sí. Por esto del cáncer de piel y que tenemos que cuidarnos. El sol no es malo, y la radiación, que no, la radiación de Loja es muy potente, eso es una realidad. Sí. Tenemos igual en Loja los grados de radiación más elevado que existe. Loja y Quito. Entonces, decirle a los pacientes los horarios es como que, ok, hasta las 10 de la mañana y a partir de las 3 de la tarde hasta las 5, por ahí, coge el sol sin problema. Pero es que no es todo el día, son 10, 20 minutos. Claro. Porque realmente la vitamina D es dependiente. Hay otros países que no la tienen porque no pueden. Nosotros sí lo podemos. El problema también de la situación geográfica, ¿no? Exacto, pero como no tenemos casi esa cultura, ahora somos muy sedentarios, puede decir, porque es real, pasamos mucho en la casa, mucho con los aparatos, entonces sí es importante también, yo les digo a mis pacientes que hagan ejercicio, es muy importante que mantengan el estrés controlado. Todos mis pacientes que tienen estrés, tienen algo en el oído o tienen vértigo. ¿Por qué? Porque básicamente ellos inclusive relacionamos el vértigo con un tinnitus, con un sonido, con un pitido. Con el zumbidito que yo tengo, ¿no? Que suele... Exacto, que puede ser soapy. Eso es tinnitus, ¿no? Es un zumbido que también puede estar asociado a vértigo. Pero esos pacientes, literalmente, cuando yo los mando a que hagan ejercicio, bajen el estrés, quiten el sedentarismo, tienen una muy buena rehabilitación y una muy buena respuesta a los que hacen caso. Porque es difícil. Eso sí. Esto sí es complicado. El vértigo es como el de diabetes. A veces te hacen caso, a veces no. Y los pacientes que te hacen caso se nota que su rehabilitación es muy buena. Los pacientes que tienen un poquito de, no, es que esto no me funciona, no lo hago, sí. O no tengo tiempo. Atrasan un poco el tratamiento. Sí, y aparte que si el vértigo es muy... si ya lo identifico, si yo estoy estresado y me empiezo a marear o empiezo a tener un tinnitus, un sonido, yo creo que ya está claro que estás asociado. Claro. Porque también inclusive está asociado con enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque causan daño a nivel de las arterias. Mire, qué interesante esto. Bueno, es parecido también un poco a lo que yo trabajo en terapia con mis pacientes. También suelo decirles cómo ellos pueden identificar, por ejemplo, cuándo empieza mi ansiedad. O sea, empezar con esto de esta sensación de angustia, esos pensamientos que van por el lado catastrófico de me va a pasar esto, si hago esto, mejor evito esto, pero si no hago esto, entonces saber identificar. Cuando ya puedas tú identificar esto, vamos a empezar a frenarlo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a veces la ansiedad es la que suele actuar o hablar por ellos, y es lo que vamos a tratar aquí, en terapia al menos, de controlarla. No que sea más alta que tú, sino que tú puedas verla
desde lo alto y tengas el control, ¿no? Entonces yo me imagino que más o menos así, poder identificar cuando ya sucede esto para yo poderlo trabajar mejor, ¿no? Por supuesto, y por eso vértigo necesita de psicóloga, porque si ya sabemos que la ansiedad les causa más vértigo, si ya sabemos que la depresión, el pánico, la falta de movimiento les está causando vértigo, ustedes necesitan la parte conductual para que el paciente pueda tener una mejor rehabilitación. Y realmente si lo hacemos todos en conjunto, el paciente va a tener un tratamiento mucho más óptimo. Claro, vértigo es complicado como tal y hay que tenerle paciencia, pero sí tiene soluciones buenas. La verdad, como dije, los pacientes de vértigo son los más agradecidos. Qué bueno y qué bonito también escuchar esto. Y bueno, estamos llegando también a nuestra parte final. Yo realmente le agradezco mucho el haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación. Ha sido muy bonito tenerla aquí y sobre todo poder informar a nuestra comunidad sobre este tema tan interesante, ¿no? Y cómo nosotros podemos llegar a prevenirlos, porque esta cultura de la prevención también es algo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Totalmente. No solamente en el ahora, sino también en un futuro. Por supuesto, eso es el mensaje final. Si tienes vértigo, por favor, atiéndete. Claro, con el especialista correcto de vértigo, porque posiblemente es el síntoma de una enfermedad. Recordemos eso, es el síntoma de una enfermedad. Y no ir ya cuando realmente está... Cuando me incapacita. Posiblemente puede ser algo que yo lo puedo ver temprano, como cualquier enfermedad. Si lo veo temprano, una rehabilitación tranquila puede ser ya tu solución. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Realmente espero y anhelo mucho tenerla aquí de vuelta. Muchas gracias. Y bueno, para todas las personas que nos siguen y nos ven, también les agradezco mucho. No dejen de seguirnos, no dejen de verlos, que les vamos a tener muchos más episodios sobre nuestro podcast favorito, Salud en la Comunidad, aquí en La Ayora. Muchas gracias.